instaladas ya entre el Ejecutivo y también entre sectores, o mejor dicho, pues representantes de oposición, para conversar el día de hoy sobre este tema que ha traído tanta polémica y tanto la opinión pública ha hecho pues sus reflexiones sobre esto. Tenemos a dos analistas políticos, Nigmer Evans y Alberto Aranguibel. Bienvenidos a Reporte Estelar. Gracias. Decíamos entonces que pues veían ustedes en este micro introductorio las posiciones de ambos sectores del país. Han solamente bastado dos oportunidades para estos encuentros y pues ya hay, aunque sea, o por lo menos lo podemos ver, 5 acuerdos. ¿Esto es prematuro? ¿Cómo se ve hasta el momento estos acuerdos? ¿A quién está beneficiando estos 5 acuerdos? Partiendo de que pues estas mesas se instalan con el objetivo de atender los problemas de los venezolanos. Me preguntas a mí. Adelante, Miguel. Gracias. Bueno, fíjate, lo primero creo yo que es pertinente en esto, y que es en lo que debemos estar de acuerdo todos los venezolanos, es en que este no es un proceso en el cual debe asistirse o al cual debe asistirse en función de cuáles son los logros que se obtienen cada vez que se sienta en una conversación, una jornada de conversación de este tipo. Estos son procesos muy complejos que tienen a su vez fases de maduración que implican transformación de cada uno, incluso del escenario mismo, de cada uno de los actores en función del propósito del acuerdo común al que se aspira en definitiva, pero no es en modo alguno razonable o sensato esperar que haya la sobredimensión primero de ese evento y luego la expectativa de que si no se obtiene un resultado inmediato en cuanto a las solicitudes que se traen en el bolsillo desde cada sector, quiere decir que eso es un fracaso, etcétera. Hay procesos que tienen una data tan larga como por ejemplo las conversaciones de paz del Medio Oriente, que algunos han calificado de las negociaciones de más de 100 años, aunque en realidad vienen de los años 70 hacia acá. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que debe buscarse es que ambos sectores ganen en beneficio del país, no es que uno derrote al otro, y creo que ese es el primer escollo Señor que hay que superar. Nigmer, a propósito de lo que dice el doctor Aranguibel, pues quisiera entonces, mientras esto ocurre, mientras los resultados no son inmediatos, entonces, ¿quién atiende los problemas del país? Mira, fíjate, dos elementos importantes. Uno, en principio, efectivamente, como lo plantea Aranguibel, tiene muchísima razón. Un proceso de diálogo no podría generar un proceso rápido de negociación y mucho menos de acuerdo. Lo sorprendente es que este proceso llamado de diálogo, en dos reuniones ya generó unos acuerdos. Entonces, si seguimos la lógica que plantea efectivamente Aranguibel, pues definitivamente lo que hoy está suscrito por las dos partes tiene dos razones fundamentales. Una, o hubo una precipitación de la firma de los acuerdos, o dos, hay unas negociaciones previas para poder haber llegado realmente a ese documento en donde hay 5 acuerdos. ¿Es más negociación que diálogo? Es evidente que el diálogo es el proceso a través del cual se logran las negociaciones. Lo que se había evitado hablar y llamar era que esto era una negociación. Pero hoy, si hay unos acuerdos establecidos, sin duda alguna que estamos en un proceso de negociación, porque ahí está la prueba. ¿Hay credibilidad en estos momentos en el diálogo? Mira, es una excelente pregunta que yo, por ejemplo, le haría a los trabajadores de Fama América, que hoy denuncian que están siendo amedrentados por la directiva de Fama América y del 6CPC. Y hoy, por cierto, también hubo una contrarréplica en relación con esa posición, pero utilizo esto como ejemplo, no para caer quizás en el amarillismo del asunto del hambre, que realmente es un problema estructural, es un problema que está suscitándose, pero la gente lo que se pregunta es, mientras dos cúpulas están tratando de ver cómo tratan de seguir negociando, a ver cómo se genera una especie de transición política en este último periodo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues mientras tanto la gente sigue padeciendo exactamente los mismos problemas. Señor Aranguibel, a propósito de estos problemas, una de las cosas que ha solicitado la oposición es que se abra un canal humanitario. ¿Por qué cree usted entonces que si se está en una etapa de pacificación, de hablar de paz, porque ha sido el discurso incluso en reiteradas oportunidades de ambos sectores, ¿por qué no abrir un canal humanitario para en pro de atender los problemas de los venezolanos? Primero, permíteme, por favor, aportar un poquito en lo anterior, Claro, porque creo que es importante en relación a lo que planteé inicialmente también, en cuanto a la sobredimensión de la expectativa que se le pueda tener a estas mesas de acuerdo que se está buscando. Y es quién está solucionando los problemas. Mientras tanto, el gobierno no ha dejado de trabajar
digamos, la Asamblea sigue también sesionando, hasta donde tengo entendido, de modo que no se trata de que esta es la mesa del cogobierno que va a sustituir a las demás instancias del Estado para resolver los problemas que por supuesto que existen y que agobian a la gente en el país. El gobierno sigue atendiendo sus responsabilidades. Vemos no se ha suspendido la entrega de vivienda, por ejemplo, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No se han reducido, por ejemplo, las misiones ni la inversión social que se Sobre eso ha sido... Entonces, hay un trabajo que se está haciendo simultáneamente porque precisamente parte de la maduración a la que hago referencia es a que se pueda atender el debate político, que es lo que está tratando de resolver la mesa de diálogo, y sin que ello perturbe precisamente la vida del país en términos de las demás áreas, la económica, etcétera. A propósito de eso de lo económico, uno de los acuerdos es eso. La oposición asegura o defiende trabajar en conjunto por la economía del país. Es uno de los acuerdos que se ha logrado en conjunto con el gobierno nacional. Incluso hablan de boicot, de guerra económica, estos verbos que han traído a la mesa el gobierno nacional. La oposición entonces está admitiendo que existe una guerra económica, que existe un boicot. No, fíjate tú, yo lo plantearía de la siguiente manera. Un gobierno que habla de guerra económica de manera permanente y se sienta supuestamente con quien es la burguesía parasitaria, originaria de ese boicot y de esa guerra económica, los invita a trabajar juntos y acuerdan trabajar juntos, y la pregunta es ahora contra quién están luchando, porque si el enemigo supuesto está ahora articulando con el gobierno para poder entonces luchar contra un boicot y contra el saboteo de la economía, entonces la pregunta es, ¿quién queda por fuera del acuerdo que pudiésemos decir que fuese un enemigo a confrontar? Yo me preguntaría, ¿será el pueblo que vive de su trabajo, que hoy con un salario como el que tiene no puede sobrevivir y parece que es el objetivo o es el sujeto a seguir persiguiendo y acosando en relación con la terrible situación económica? Hay un tema, y quisiera que iniciáramos con usted luego de esta pausa, doctor Aranguibel, y es el tema de los presos políticos. Le dirigía una pregunta, doctor Aranguibel, le consultaba, el tema de los presos políticos es también uno de los temas a tratar acá dentro de las mesas de diálogo. ¿A quién le interesa este tema de los presos políticos? Y tanto se ha dicho también de la autonomía del sistema de justicia, que ya han liberado a algunos de ellos o denominados presos políticos. Entonces, queda también en tela de juicio por lo menos esta autonomía. No pasan por tribunales, no pasan por un proceso legal. Bueno, fíjate, precisamente, parte de los avances que tienen que darse iniciales antes de llegar a acuerdo en una mesa de esta naturaleza, y por eso no debe plantearse una fecha específica, ni ponerle límites, ni metas en el tiempo, porque es un error, es un contrasentido cuando se sabe que el principio de todo esto es tratar de desmontar posiciones rígidas que puedan tener cada uno de los sectores desde su ángulo, y con base en esa evolución o esa transformación, como lo dice la teoría de la resolución de conflictos, lo plantea muy claro, es decir, hay una etapa donde hay una transformación del escenario, hay una etapa donde luego hay una transformación de los actores, y así sucesivamente hasta llegar a la transformación de los temas, que no quiere decir claudicación, pero tiene que haber una transformación, porque, por ejemplo, fíjate, tú como lo estás planteando, los presos políticos, pero el gobierno parte del principio que no hay presos políticos, sino gente que ha sido causada y sentenciada por delitos contra los bienes y las personas. Entonces, ahí hay un asunto previo que hay que resolver antes de llegar a la posibilidad de plantearse acuerdos en esa materia, y lo otro es lo que tú estás planteando. Es decir, si esta mesa se entiende como que es una mesa resuelve todo, es una distorsión absurda por completo. Mira, en relación con la categoría de presos políticos, a mí me parece que es importante lo que resalta Aranguibel, porque después de tanto insistir el gobierno en no reconocer a los presos políticos, en la mesa de diálogo, aún a pesar de que en los acuerdos no se utiliza la categoría de presos políticos, se liberan inmediatamente una cantidad de personas que estaban detenidas. En esta liberación, sin un aparente proceso de autonomía por parte del Poder Judicial, en el marco de los acuerdos, pues lo que da es al final la razón a la oposición de que existen presos políticos, porque sobre esa categoría es que al final se liberan estos presos. Entonces, en este proceso es necesario esas liberaciones. ¿Por qué por lo menos pedir
porque así es como seguramente se está viendo, negociaciones o negociar, bueno, libérame unos cuantos detenidos y pues podemos seguir avanzando. En un proceso de Es como un negociación, proceso- en esos términos, pareciera que fuesen rehenes que se están liberando poco a poco. Y el gobierno cae en el juego de efectivamente liberarlos como Claro. si fuesen rehenes, ¿no? Claro, por eso te digo, son puntos de vista que son muy delicados, muy álgidos. Lo más importante, inicialmente, es tratar de resolver qué es lo que antes de abrir la boca a cualquiera de los dos sectores que están ahí, incluso la tercera parte, que es la mediadora, que también es determinante en todas estas transformaciones, tal como lo plantea la teoría, como digo, de resolución de conflictos, es qué es lo que está evitando. Si esta mesa lo que persigue inicialmente es que no llegue al estallido social al que estaba apuntando la sociedad venezolana, con una confrontación que ya estaba completamente anarquizada, fuera de todo carril, y que está llegando pues a unos ¿Podría decir derroteros entonces usted que mientras se sigue pues beneficiando, tomando oxígeno el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Pero fíjate que, porque tú has dicho aquí varias cosas que son importantes para aterrizar bien esta idea. Por ejemplo, lo que preguntaste antes, es decir, ¿qué hace la gente mientras tanto con los problemas económicos? Entonces, un sector importante o determinante de la mesa lo que llegue a pedir liberación de presos políticos, sin resolver si es que es verdad que son políticos o no, ahí tú ves que entonces no hay disposición por parte de ese sector al menos para resolver los problemas que está demandando la gente que se resuelvan con esa mesa. ¿Cómo podría hacerlo la Bueno, oposición? hay que madurar, hay que tener un suficiente juicio para entender que esto lo que está tratando de resolver es, en primer lugar, que no haya un estallido que nos haga confrontar a la sociedad venezolana en una guerra fratricida, violenta, que termine en una guerra civil que destruya el país. Eso es lo más importante. Lo otro es lograr la paz y la armonía de manera sostenible, porque tú llegas a un acuerdo ahorita de esa magnitud, pero la reticencia, la confrontación, la aridez entre los dos sectores se mantiene. Bueno, lo que logres ahorita lo destruyes dentro de 15 días o dentro de 6 meses. Entonces, lo que es el propósito fundamental de esto es la perdurabilidad de un ambiente de armonía que permita que la política en Venezuela pueda causarse por el ámbito Entonces es un democrático. oxigenante. Mira, Neymar. lo que está debajo de los acuerdos, yo creo que es importante analizar el asunto de los acuerdos en dos planos fundamentales. Uno, los acuerdos como tal, que están suscritos y firmados, que se pueden cumplir o no cumplir, es parte precisamente del rigor de la dinámica política posterior a la firma de unos acuerdos. Es lo que al final la gente va a empezar a juzgar si efectivamente los actores tenían voluntad o no de llegar a esos acuerdos. O responsabilidad. O responsabilidad de poderlos llegar, efectivamente, sí. Pero también lo otro es lo que está debajo de los acuerdos, detrás de los acuerdos. Yo insisto en el hecho de tratar de entender cómo se llegan a unos acuerdos apenas en la segunda reunión. Y eso implica, entre otras cosas, he consultado con algunos amigos expertos en el proceso de negociación sorprendidos en relación con el hecho de que se haya generado esto, y la única afirmación sensata es que este proceso de negociación se viene desarrollando desde hace tiempo y que no era público. Y pareciera que hay dos acuerdos subyacentes al asunto de los acuerdos. O sea, el pacto, podríamos decir, que existe, es que al final el presidente Maduro llegue al 2018 porque se elimina el asunto del término del referéndum revocatorio dentro del asunto de los acuerdos, y la oposición no insiste y ya incluso elimina el término de referéndum revocatorio porque al final era un recurso utilizado por la oposición para sentar al gobierno en ese sentido. Y me queda otro, pero creo que lo vamos a hacer en el otro segmento. Vamos a ver si lo hacemos entonces Dale, en el próximo corte. Conversamos hoy con Nickmer Evans y también con Alberto Aranguibel. Quisiera consultarles ahora, partidos políticos. Está Pero yo quedaba pendiente de una cosa, permíteme solamente, porque yo hablaba de dos acuerdos subyacentes. Uno, el asunto de que Maduro llegara al 2018 y la gente se preguntará, bueno, ¿y qué gana la oposición con eso? Bueno, la oposición, un sector de la oposición gana algo fundamental. En este momento se está aplicando definitivamente un paquete económico barnizado de rojo, pero es un paquete económico que todos estamos sufriendo. Ahora, si hoy hubiese un referéndum revocatorio y lo ganara la opción de la salida del presidente Maduro, y hubiese unas elecciones dentro de un mes y la oposición ganara las elecciones dentro de un mes, no duraría 6 meses en el gobierno. Y no duraría, ¿por qué? Porque ellos, la única manera que tienen de tratar de aliviar y resolver el problema de la economía es a través de una concepción clásica neoliberal. Y por supuesto que eso generaría un estallido. Ese estallido social efectivamente podría originarse en ese sentido. Y el gobierno del presidente Maduro ha logrado contener, aún a pesar de que a principios de este año, ojo, hubo una gran convulsión social, mucha movilización y protesta, saqueos.
se logró parar fue a través de que de la expectativa del referéndum revocatorio, que después es frustrada, y hoy a través de una serie de medidas barnizadas de rojo que tratan de solventar un poco y aparentar poder resolver problemas mientras la gente está sufriendo todo lo que sufre. Entonces lo que preguntan de que estos acuerdos deben tomar medidas económicas, gente dice que sí las están tomando y las estamos viviendo en este momento. Esto que se está viviendo hoy es parte del diálogo, del resultado del diálogo en relación con las medidas Bueno, económicas. eso es una visión muy particular de Nigme, porque Claro, yo que te no, podría porque no decir apoya usted, claro. que no, que por supuesto que creo que la perturbación que ha habido en la vida nacional fundamental ha sido por causa de una oposición irracional, irresponsable, que ha atizado a sectores importantes del país para generar desestabilización en la búsqueda de un estallido social que sea la fórmula con la cual ellos pudieran, según su lógica, tratar de volver automáticamente al poder. El tiempo... Si eso es así, se comprueba precisamente con esta mesa, que una vez que se sientan, se calma esa situación de crispación que había en el país. Es decir, es la oposición la causante de problemas que existen en realidad, pero que se agravan en la medida en que no hay la cooperación de un sector que por supuesto que está reconocido, que es legítimo, que es el sector de la oposición, porque estamos en un país democrático que respeta la disidencia y el hecho es que ellos están en la asamblea como demostración de ello. Entonces, esto que estamos viendo, como digo, lo que busca es resolver un problema político que estaba siendo creado por precisamente la distorsión. ¿Se está respetando de uno de los realidad. acuerdos, esto de convivir en paz, ya rapidito para irnos? Bueno, a mí me es difícil un poco creerlo, porque recuerda que El lenguaje violento continúa. claro, la estética de los acuerdos, lo que acompaña a los acuerdos es profundamente contradictorio de los acuerdos, un poco para seguir alimentando la polarización, que es una polarización hasta cierto punto El falsa. llamado. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que percibe es que la negociación que se está dando es para repartirse y ganar lo que necesitan los dos sectores políticos, pero muy ajeno a lo que está demandando en este momento la gente. Bien, entonces ya ha finalizado por el día de hoy nuestro programa Reporte Estelar. Mis invitados del día de hoy, Nigmer, Eva, muchas gracias Nos por faltó acompañarnos. tiempo. Asdrúbal, Alberto Aranguibel. Aranguibel, por habernos acompañado. Muchas gracias por estar acá. Recuerden, ya para el próximo lunes, nuestra compañera Stephanie de Sousa se reincorpora a Reporte Estelar. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Es todo. Que tengan buenas noches.